¿Qué tal, Premier Descalzo? ¿Cómo estás? Buenos proyectos. Seguimos hablando del tema de los detalles y del tema también de los diseños, de los diseñadores, inclusive de los que participan de todo el proyecto. Normalmente cuando tienes proyectos que le han acostumbrado a llamar fast track, que es prácticamente la desesperación de un stakeholder por empezar a construir o a ejecutar un proyecto, pero no se tienen los diseños completos. Se empieza a trabajar con ciertos diseños. Normalmente se hace un esquema arquitectónico y después se hacen los estructurales. Por supuesto, los permisos, licencias y todo eso se manejan por otro lado. Pero ya tienes la base fundamental, que en este caso sería un esquema arquitectónico y un plano estructural. Se empiezan los trabajos, se empieza a ejecutar el proyecto en sitio y empiezan a pasar detalles, empiezan a pasar cosas. La topografía no tiene bien los linderos, no están bien las mojoneras colocadas, los puntos de referencia de donde termina el lote y empieza la propiedad no son los correctos. Y empiezas a hacer una serie de ajustes dentro del sitio para que el proyecto quepa. Me refiero a que el diseño entre dentro de los lineamientos del terreno, dentro de los linderos, no lineamientos, de los linderos del proyecto. Una vez que ya empezaste a trabajar con esto, desgraciadamente vas a empezar a arrastrar estas fallas. Porque una vez que empiezas a trabajar con los estructurales en el sitio y empiezas a levantar lo que sea, muros de contención, cementaciones, zapatas aisladas, excavaciones, cualquier cosa relacionada con la cimentación y desde la cual por supuesto vas a tener más adelante los muros con los que vas a seguir construyendo, las columnas, la siguiente etapa natural del desarrollo del proyecto. Pero, por el otro lado, se sigue desarrollando la parte arquitectónica. Y en esta parte arquitectónica básicamente estás teniendo o están teniendo los diseñadores juntas con los stakeholders. Tú sigues trabajando, sigues avanzando y los diseñadores con los stakeholders están tomando decisiones. ¿Qué es lo que normalmente está pasando? Que el arquitectónico llega un momento en el que cuando te lo mandan ya como un diseño, vamos a llamarle un poquito más avanzado, todavía no está perfectamente definido con sellos de aprobado para construcción, pero es lo que les está gustando a los stakeholders y está basado en el esquema arquitectónico. Sin embargo, ya hay ajustes, unas distancias mayores, quieren entrejes más amplios, una altura adicional en una losa, un cambio de una puerta, cambios en las posiciones de ciertos servicios. Empiezas a trabajar con el estructural más el arquitectónico y te empiezas a dar cuenta de que son incongruentes. No en todo, por supuesto, pero sí ya hay cambios, hay ajustes. Empiezas a trabajar esos ajustes. Si ya empezaste a levantar muros, bueno, lo normal ya la sabes, teniendo que colar castillos adicionales o cambiando la sección de las traves, ajustando las albañilerías para que los vanos de las puertas coincidan, las distancias y las alturas para los cerramientos de las ventanas o de los canceles. Pero todavía no tienes el diseño definitivo de las instalaciones, porque se sigue trabajando de esta manera, se sigue trabajando de manera fast track. Se siguen reuniendo los diseñadores, ahora los de las instalaciones, con los arquitectos diseñadores, más los stakeholders. Y ahí empiezan a surgir otras cosas. ¿Qué tipo de WCs, qué tipo de lavabos, qué tipo de, no sé, regaderas, tinas, extractores, el aire acondicionado, la iluminación, qué tipo de lámparas, en dónde, los contactos, a qué altura los quieren, dónde los quieren, al lado de ciertos elementos de carpintería, que iluminen ciertas cosas de la fachada o que bañen con iluminación ciertas cosas dentro del proyecto. Te llegan los planos, tú ya levantaste la estructura y empezaste a ajustar la albañilería de acuerdo a los arquitectónicos. Y ahora te llegan las instalaciones. Y resulta que hay salidas, por ejemplo, de contactos o de apagadores o de luminarias que caen en traves
través de concreto que inclusive ya colaste, otras no las has colado, pero ahora resulta que tienes que estar dejando cajas ahí, preparaciones, lo cual no está mal, eso te ayuda. Pero te empiezas a dar cuenta que de repente en algún colado que ya hiciste, en algún piso que inclusive ya colaste el firme, pues ahora hay que colocar tuberías que no estaban, entonces hay que romper, hay que volver a abrir zanjas o cepas o canales o lo que tú quieras. Ojalá y fuera todavía en algunas partes del terreno donde todavía no tienes el piso terminado, colocado, y que todavía tienes algo de terreno por donde pasar las instalaciones, es lo ideal. ¿A qué voy con todo esto, Project Manager Descalzo? En un terreno normal, esto podría fluir de manera tranquila, por así decirlo. Esto es, te llega un diseño, el otro, y nada más vas adaptando. En proyectos grandes es la locura, pero en proyectos pequeños todavía es peor porque la velocidad de respuesta, como sabes, es mucho más corta. Lo ideal que es, de acuerdo a toda la ortodoxia que marca el Project Management Institute y a todo lo que marcan todos los protocolos que te puedas imaginar, un diseño ejecutivo perfectamente terminado y autorizado para construcción y prácticamente en algún alcance que se escriba dentro de las características del proyecto, que no va a haber cambios, cosa que por supuesto solamente podría pasar en algún escenario fantasioso o ciencia ficción, no lo sé. Pero el caso es que tendrías que tener ya un diseño ejecutivo completo, esto es, arquitectónico que coincida con el estructural, estructural que coincida con el arquitectónico y todo el cruce de instalaciones, entre ellas mismas, las instalaciones, contra el arquitectónico y contra el estructural. Además, toda la ubicación y cuantificación de materiales del edificio y un presupuesto ya también autorizado y listo con base a esos datos que ya tienes como un proyecto ejecutivo completo a precios unitarios. Y a partir de ese momento empiezas a ejecutar. Sí, claro, eso es lo que dice la ortodoxia, pero eso no pasa en la vida real. Todas estas cosas, ¿a qué te llevan, Project Manager Descalzo? Te llevan a estrés, a toma de decisiones, a retrabajos, a tener que estar tomando precauciones muchas veces que no coinciden y tú supones que si dejas ciertas preparaciones, pasos, camisas, y resulta que en el plano de instalaciones de la segunda revisión pues no eran por ahí, van por otro lado, ahora hay que romper, ahora hay que cambiar, hay que abrir una ventana donde no estaba, hay que cerrar una puerta porque va en otro lado, las salidas de iluminación ya cambiaron de posición, o hay inclusive instalaciones nuevas, a alguien se le ocurrió hasta después que pues siempre sí el edificio lleva aire acondicionado, entonces por dónde bajan los ductos, por dónde van los ductos, dónde van los recorridos de las tuberías, los desagües de los aires acondicionados, etcétera, y sigues avanzando. Entonces a eso es a lo que me refiero con que siempre va a pasar. Es muy raro, realmente es muy raro, como lo marca la ortodoxia, que tengas tú un proyecto ejecutivo, un presupuesto autorizado, un cronograma ya revisado, checado y listo con EDTs muy revisados, que tus hitos ya están perfectamente alineados con las fechas de entrega de los proveedores, etcétera. Eso está muy bonito para la parte teórica. La parte real es esto que te estoy diciendo. Y aparte, tú lo estás viviendo. Y una de las cosas más importantes con todo esto es que tengamos la capacidad de poder absorber esto. Absorber me refiero como project manager, porque al final de cuentas tú, en el momento en el que registras todas tus órdenes de cambio, por supuesto se mueve el calendario y se mueve el presupuesto. ¿Quién va a pagar por esos cambios? Pues el que sea el responsable. Espero que no seas tú por haberte equivocado, inclusive con haber revisado y recibido la información antes de ejecutarla y te hayas equivocado. ¿Culpa de qué? Precisamente de un mal control documental. Pero voy a suponer que todo está en orden de acuerdo a tu control documental, tus órdenes de cambio, tus órdenes de trabajo, etcétera, y entonces toda la responsabilidad recae o en los diseñadores o en decisiones de los stakeholders, como sea. Pero
Eso repercute en tu salud. Y en lugar de estar molestándote, enojándote o que estés recibiendo regaños y llamadas de atención, tanto de stakeholders como de dueños del proyecto, como jefes tuyos, inclusive dentro del proyecto, sepas que esto es así. Precisamente, bienvenido al Club de los Project Managers Descalzos, donde estamos aquí para resolver todas este tipo de cosas. Es lo normal, asimílalo, respira. Por eso es tan importante todo, también los consejos que les he dado para su salud. De veras, no lo echen en saco roto. Todo lo que les digo de establecer horarios, de establecer cuándo contestas, cómo contestas, a qué hora contestas, cuándo te deslindas del proyecto, cuando ya no tienes nada que ver con el proyecto y tu mente necesita estar en otra cosa, tu mismo ejercicio que tienes que hacer para tu cuerpo, tu cuidado personal, tu cuidado mental, tu cuidado emocional. Es muy importante porque esto va a repercutir, te va a pegar, es un hecho que te va a pegar. Seamos conscientes entonces todos en la industria de que esta es la práctica estándar, no es la ideal, no, pero tengamos en cuenta que todo el tiempo va a pasar. Por lo tanto, respira, asimila, trata de mantener el control del proyecto con todas las herramientas, todas las estrategias, los frameworks que te he dado durante todo este tiempo para que tengas un mejor control de lo que está bajo tu control dentro del proyecto. Que tú seas el que realmente vea que todo lo que está pasando, todo lo que se está moviendo, se está ejecutando a final de cuentas con los diseños más recientes que se tengan. ¿Seguirá habiendo cambios? Sí, claro. ¿Seguirá habiendo movimientos en el presupuesto? Sí, también. Pero que sepan que tú tienes el proyecto en tu control y que toda la información está llegando adecuadamente a donde tiene que llegar y a tiempo. Y cada vez que hay discrepancias, tú estás generando los RFIs, que estás pidiendo que se te dé la información que hace falta para poder seguir avanzando. Si no, puede haber retrasos en el programa, afectaciones al presupuesto, etc. Esa es tu labor más importante, pero, te repito, la más importante de todas es que te cuides, que sepas que esto es el estándar, es lo normal, a esto te vas a enfrentar toda tu vida como Project Manager. Entonces, relájate. Esta es la profesión que escogimos, muy interesante, muy desafiante, hermosamente cuando tú terminas un proyecto y ves el resultado de tu esfuerzo, pero por favor que no termines con una úlcera, con problemas de diabetes, con que ya te fracturaste, con no sé, lo que sea, Dios no lo quiera y no pase nada. Nos escuchamos en el siguiente programa, Primer Descalzo, que estés muy bien, buenos proyectos.